Un placer estar en este evento nuevamente con la SUNAI, que es mi casa. Y tengo mis dos casas, el SUNAI y el SNC, que es una maravilla para mí estar hoy acá porque estas normas nacieron del esfuerzo conjunto de las dos organizaciones. Hablando las compañeras de Desiree y Karen de la pirámide de Kelsen, un poco no ortodoxa como la de ella y más ortodoxa como la de ella, vamos a hablar de algo que está en la base de la pirámide. Son normas de carácter general, pero que específicamente deben ser creadas para fortalecer el proceso de contratación pública. Porque tenemos una ley que tiene ya 10 años, un reglamento que tiene muchos más años, que están vigentes ambos. Pero el país que tenemos no es el mismo país. El país cambió. Tenemos una dolarización transaccional, no oficial, pero existe. Tenemos sanciones y sanciones y sanciones que nos obligan a establecer mecanismos de contratación especiales. Pero siempre va a estar la norma y nos van a revisar por la norma. Entonces, los auditores, que están la gran mayoría aquí, felicitaciones en su día. Yo soy auditor de corazón porque fue mi primer cargo en la vida, ser auditor. Tenemos la responsabilidad, como dijo el profesor Marco en la ponencia del día miércoles, de colaborar con la gobernanza del proceso, ¿verdad?, de control que debe hacerse a la gestión pública. Bien. Hay un compañero que dice que más fastidioso que leerse una ley es que otro se la lea. Por lo tanto, esta ponencia, aunque va a estar expuesto acá todo el articulado que está en proyecto, porque como dice ahí es un proyecto, porque esto todavía tiene revisiones de la parte de normativa jurídica y la validación del SNC con la SUNAI, para que salga publicada unas normas de control interno específicas que nos van a ayudar a todos, a los que ejecutan contrataciones y a los que controlamos que se ejecuten correctamente. Ok, en primer lugar vemos allí que la atribución la tiene SUNAI, cuando dice el artículo pues, fundamental, así como para la ANCOP crear normas, también la SUNAI tiene esa potestad, especialmente, como dice abajo, promover, verificar aplicación de normas y lineamientos de control interno. Entonces, de ahí nace por qué SUNAI está promoviendo este proyecto. En los considerandos que están aplicados a la ley, tenemos, por supuesto, la necesidad que tiene el Estado de regular todas las operaciones de manejo de fondos y bienes públicos. Tenemos otro considerando. ¿Será que le gastaste la pila, Karen? Ok. El Servicio Nacional de Contrataciones también tiene dentro de su, la ley de contrataciones, dentro de sus atribuciones, tiene también que facilitar y promover mejores en las políticas públicas y, por supuesto, promover normas que mejoren los procesos en materia de contratación pública. También es una atribución del Servicio Nacional de Contrataciones. Y la Ley de Simplificación de Trámites, que es un principio de ley, también nos obliga a hacer normas que permitan simplificar los trámites administrativos. Nosotros nos conseguimos muchas veces en nuestros procesos de revisión que la gente hace las cosas como hace 20 años. Entonces ves expedientes que repite la misma empresa, repites todo el papelero en el expediente. Tenemos que simplificar los procesos administrativos. Como decía ayer la gente de Lizaldo, que estuvieron ahí, cero papel. ¿Ok? Tampoco en contrataciones públicas podemos poner cero papel porque hay cosas que van a revisar. Y esa cultura todavía no la tienen todos. El Ministerio Público nos dice, no, eso está en digital, no, yo quiero el papel. Entonces, todavía tenemos que crecer en eso, ¿no? Por supuesto, el Estado debe diseñar las políticas para erradicar la corrupción. Tenemos una ley contra la corrupción y, por supuesto, como estábamos hablando hace rato con el controlador de acá de canalizaciones, tú haces un examen de cuenta que es control interno, ingresos, gastos y bienes. En donde el gasto, que se genera por contratación pública la gran mayoría, es lo que más la gente revisa al final, ¿no? Porque todo lo demás se revisa, hay observaciones, hay oportunidades de mejora, pero el gasto te genera mucha responsabilidad. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Y por supuesto, la optimización de los procedimientos mediante uso de medios electrónicos. Eso existen disposiciones que regulan el uso de los medios electrónicos, entonces debemos procurar también usar eso en la simplificación de trámites administrativos. Con todo eso, elementos,
tenemos también todo el tema de bloqueo. Tenemos sanciones y tenemos una ley, que es la ley de bloqueo, que dice que tenemos que establecer procedimientos y disposiciones que regulen procesos de contratación para contrarrestar todas aquellas situaciones por los efectos nocivos de las medidas coercitivas que se establecen. Pues, y como sabemos, tenemos una situación muy particular, debemos estar permanentemente reinventándonos para poder cumplir con nuestros objetivos y con los objetivos del Estado. Con todo esto, nacen estas normas específicas de control interno. Definitivamente, esto me va ganando. Cuyo objeto será, por supuesto, establecer las pautas fundamentales que ya existen en la ley, ya existen en el reglamento, pero que las tenemos que manejar. Ahí tenemos ese cuadrito que vemos, las etapas de la contratación. Hay un requerimiento, se hacen actividades previas, escogemos, administramos el contrato, cerramos y evaluamos el procedimiento. Las primeras 3 casillas es como el noviazgo, ¿verdad? El proveedor te promete, yo te juro, yo te lo entrego, y nosotros yo te pago rapidito, y después firmamos el contrato y es el matrimonio. ¿Y cómo es el matrimonio? Distinto, no es que es malo. ¿Por qué? Porque ahí no hay promesas, ahí son verdades. Entonces, ahí es donde pasa que en la administración de contratos tenemos un tema complicado, porque entonces ahí no me has pagado, no me han llegado los recursos, no me han bajado los recursos, no me has entregado, me entregaste incompleto, no me pusiste a la gente, todo lo que pasa en la administración de contratos. Y con eso tenemos que vivir. Por eso tenemos que tener normas, cómo vamos a manejar esas particularidades. Vamos a leer los epígrafes y de qué va, porque si no, nos podemos tardar mucho. Primero, el ámbito subjetivo, por supuesto, todas las personas que tengan que ver con este tema de naturaleza jurídica, que manejen contratación pública, tienen que ver con esta situación. Y los principios son todos los principios de la ley de contrataciones, que son 9, más los de legalidad, solidaridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Esos son los principios que van a regular estas normas. Hubo que colocar una definición de actividades previas que, aunque está intrínseca a lo largo de toda la ley, todavía los usuarios no saben que son los responsables de las actividades previas. Las actividades previas son responsabilidades de los usuarios. El usuario cree que eso no es con él. Entonces, ahí se dice claramente, son todas las actividades que hago antes de empezar un proceso de selección, responsabilidad del usuario, que también se tiene que apoyar en materia con la gente de planificación de costos y jurídicos. ¿Por qué? Pues el modelo de contrato no lo va a hacer el usuario, tiene que apoyarse en jurídico. Que el presupuesto base tiene que haber una unidad de costo que lo ayude, porque nadie es experto en costos. Dígame la gente de talento humano que cada contratación es distinta una de otra. La fiesta de los niños, los uniformes, las bolsas de comida, o sea, no es experto en costo de todo. Y por supuesto, planificación, pues yo tengo que saber que hay programación presupuestaria. Tenemos recursos para eso. El participante es todo aquel que yo lo invito o él se interesa en participar en un proceso. No está en la ley empieza como oferente, pero antes de ser oferente la gente es participante. Cuando yo lo invito o cuando él retira un pliego en un concurso abierto. Y una definición que incorporamos es equilibrio económico del contrato, que la ley habla, la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué es esa definición? Esa definición inclusive está colegiada con Procuraduría. Es la equivalencia entre obligaciones y derechos que establece al momento de un contrato con la finalidad de garantizar la ejecución contractual y manteniendo las mismas condiciones. O sea, él se va a ganar una cantidad que yo aprobé que se ganara. Entonces yo no puedo después decir que no te vas a ganar lo que dijimos originalmente. Por eso, con este tema de la dolarización, se mitigó un poco el tema del equilibrio económico del contrato, porque a la gente, como se le paga a la paridad que esté vigente, entonces la gente está como más tranquila con eso. Pero igual este concepto tenemos que manejarlo. Responsabilidad de las normas. Por supuesto, como dijo el profesor Marco el miércoles, la máxima autoridad es la responsable de ello y cada uno de los niveles es responsable de cumplir con estas normas, ¿ok? Como todas las normas de control. Simplificación de trámites es un artículo importante. En todas las etapas debemos aplicar la simplificación de trámites administrativos. Simplificar trámites no es omitir trámites, ¿ok? Pero debemos simplificar los trámites porque nosotros somos muy particulares en eso. Hay gente que, vamos a firmar contrato. Quiero el carnet del ingeniero Petor con la solvencia del colegio de ingenieros. ¿Qué es eso? Eso es un tema de administración de contrato. ¿Ok? Él tiene que, cuando llega el ingeniero, ¿dónde está colegiado?
¿Qué experiencia tiene? Es donde yo chequeo. Hay gente que se quiere traer la administración de contrato a la selección. Y eso lo que hace es enredar la cosa y poner pliegos de 80 páginas que nadie se lee. Entonces tenemos que entender eso. Los expedientes de contratación, si bien tienen artículos tanto en la ley como en el reglamento, tenemos que colocar aquí que todo proceso genera un expediente. Yo voy a comprar unos teléfonos a Movilnet, yo tengo que tener un requerimiento, una oferta, un informe de recomendación, la disponibilidad. Tengo que tener todo en el expediente. Entonces, tú a veces ves ese expediente con ¿qué? La solicitud, la factura o el punto de cuenta aprobando la... Entonces, el expediente de contratación, sea con quien sea de cualquier modalidad, exclusión de modalidad e inclusive exclusión de la ley, debe contar con todos los papeles de cada una de las etapas de la contratación. Eso es sumamente importante. Por supuesto, expedientes no sometidos a la comisión, si bien están en el artículo 33 del reglamento, se fortalece acá con un tema. El expediente debe contener la información relacionada desde la solicitud del usuario hasta el cierre del contrato. Todo expediente tiene que nacer con una solicitud y terminar con el cierre del contrato y, por supuesto, la evaluación de desempeño del contratista. Debemos incorporar en nuestros manuales de normas de procedimientos este tema. Es un poco lo que decía Vital en ese momento. Tenemos que tener normas. Si no tenemos normas, entonces ¿cómo nos regulamos? Entonces, estas normas tienen que usarse para fortalecer la propia normativa interna. ¿Okay? Muchas veces tenemos manuales de normas de procedimiento que están de hace 10 años. Y hace 10 años no estaba la ley contra la guerra económica que inventó la UCAU, ¿verdad? Ni la habilitación de la RNC automática que no entrega ni un papel. Entonces todavía hay gente que no se ubica en ese contexto. Por supuesto, el fraccionamiento, que aunque está en el artículo 57 de la ley, dice que es fraccionamiento. Este artículo es más grande que esto, ¿no? Porque va a indicar que no es fraccionamiento. O sea, no es fraccionamiento. Si yo lo tengo en el plan, si voy a comprar unos computadores en marzo y otras en agosto, eso no es fraccionamiento, lo tengo en el plan de compras. Pues no las puedo comprar todas juntas. Por ejemplo, en Mercal no se puede comprar todos los tomates en enero, porque todo tiene un proceso de planificación. Contrato marco no es fraccionamiento. Objetos contractuales distintos no es fraccionamiento. Yo puedo hacer la fiesta de Navidad o la reunión de Navidad con una empresa que me haga todo, pero yo puedo contratar la comida con uno, el festejo con otro, y no hay fraccionamiento. Entonces hay que aclarar, y es un poco el tema, de que el fraccionamiento es a veces satanizado. No todo es fraccionamiento, no. Hay cosas que no son fraccionamiento, pero todo eso está basado en la planificación, que es la primera etapa del sistema administrativo, que es planificar. Pasamos al capítulo de actividades previas, porque hemos separado las normas por etapas de la contratación. Tenemos, por supuesto, la responsabilidad del contenido de las actividades previas, es el usuario, entonces ahí vemos ampliado lo que dice el artículo 7 del reglamento. Vemos que está en el plan de compras o sus modificaciones, porque ahora se puede montar el plan de compras y se puede modificar todas las veces que ustedes quieran con el nuevo sistema integrado que tiene el Servicio Nacional de Contrataciones, que la gente tiene que cargar su plan de compra y por eso los auditores, los malos de la película, cuando piden dónde está el plan de compra, entonces nadie lo tiene cargado. Antes había excusas, pero ya no las hay. Ya ese sistema está funcionando y tienen que cargar la programación y modificar la programación cada vez que se modifique esa planificación. Por supuesto, el levantamiento de las especificaciones, que es lo más importante de una contratación, preparar o solicitar la elaboración de presupuesto base, verificar la existencia de los recursos presupuestarios. Fíjate que no es disponibilidad presupuestaria. El reglamento no dice que una actividad previa es la disponibilidad, sino la programación. ¿Por qué es la programación? Porque el mismo artículo 74 dice, tú puedes adjudicar sin tener dinero, pero no puedes firmar contrato. Por lo tanto, una actividad previa no es la disponibilidad presupuestaria, es la programación presupuestaria. Tengo el dinero, lo tengo completo, no lo tengo, yo arranco mi proceso de contratación. Y por eso el mismo legislador dice, puedes empezar un proceso 6 meses antes de tener presupuesto. Entonces esa premisa está montada allí. Por supuesto, los tiempos de entrega y ejecución previstos, las garantías. Estas garantías que hablamos aquí no es nada más fianzas, ¿ok? Porque son garantías de cumplimiento que debemos pedir. No es nada más. La gente cuando hablan de garantía cree que es una fianza. ¿Ok? Yo voy a comprar las bolsas de comida. Tú me tienes que garantizar la fecha de entrega, el lugar de entrega, la calidad de los productos. Son garantías que no son fianzas.
Porque acuérdense que para ejecutar una fianza es un vía crucis. Entonces tenemos que tener garantías que no sean de funcionamiento o de calidad o de entrega y penalizaciones, que lo dice el reglamento de la ley, pero no lo hacemos. Hay que poner penalizaciones a cuestiones. Hay un incidente en el servicio que trajeron 300 bolsas de comida que no hay ascensor en Parque Central. Y cuando vemos la bolsa de comida, tenían una harina esa que te quedas pegado cuando amasas. Si no te comes la arepa, la puedes usar de piedra. Entonces, cuando llegaba a la mitad de las bolsas subiendo, la directora adjunta aquí presente dijo, se devuelven las bolsas hasta que me cambien la harina. Y eso es más costoso que una fianza. Por eso tenemos que establecer normas, penalizaciones para que la gente cumpla. Y eso es responsabilidad de los usuarios. Ellos tienen que decir qué quiero y cómo quiero controlar aquella cosa, ¿no? Por supuesto, los requerimientos de la unidad, el procedimiento si es plurianual, si lo voy a hacer con más de un ejercicio económico-financiero, tener el modelo de contrato. Esto va para adelante nada más, pues no se quiere devolver. Tener el modelo de contrato, la máxima autoridad para el inicio del procedimiento. Eso es algo muy importante, pues la ley dice, en el reglamento dice, debe constar en el expediente el inicio del procedimiento y el acta de inicio. Son dos cosas distintas. La ley no dice quién hace el inicio del procedimiento, como la ley no dice quién lo hace, la máxima autoridad. ¿Ok? Debe estar autorizado el inicio. ¿Qué he recomendado yo siempre? Cuando apruebas el plan operativo, aprueba el inicio de todos los procedimientos en el plan operativo. Hay una cosa que voy a hacer que no está en el plan, entonces a eso le pido inicio. Pero tenemos que buscar la simplificación de trámites en ese sentido, ¿ok? Por supuesto, como digo, el requerimiento, la plurianualidad y para obras tenemos que tener un proyecto. Eso es ese tema, ustedes no han oído. Es una obra chiquita, vamos a hacerla con una obra de servicio. Una contradicción, un servicio es un servicio, una obra es una obra. Y para obras siempre hay contrato. ¿Ok? Eso es algo que no tiene discusión. Y todos los usuarios pueden decirle, con base en su experiencia, quiénes han vendido. Fíjate que eso está en el reglamento del artículo 7, al final dice que en procedimientos que no son abiertos, se puede indicar quién previamente tenga la capacidad legal, financiera y técnica. Y eso está en el artículo 7. Se están colocando las normas que puedes decir quién puede hacerlo, pero no le pueden pedir oferta, porque hay usuarios que les encanta hacerle el trabajo de compra y empiezan a pedir oferta. ¿Y qué están haciendo al pedir una oferta? Están vulnerando los principios de igualdad, competencia, transparencia de la ley. Entonces el usuario no puede pedir oferta, él puede decirte, mira, eso siempre nos los ha vendido fulano. Entonces está colocado, puede decir quién puede ser el potencial participante. Y la comisión, por supuesto, en todas las modalidades que tiene que ver, también debe calificar previamente a esos participantes. ¿Okay? No puede invitar a alguien que no esté habilitado en el SNC, que no tenga el objeto, que eso es una de las observaciones recurrentes. Te ve una gente, vende bolsa de comida, es una ferretería. ¿Y cómo resuelves eso después que compraste la comida y la pagaste? Es un hallazgo. Y no lo puedes dejar omitir. O sea, tú te compraste a quien no tenía la cualidad jurídica para comprarle eso. Entonces, por eso hay que tener orden. Por eso no podemos improvisar. Bien. Presupuesto base. Esto se está incorporando, que es interesante. Cuando no haya sido usado como causal de rechazo, podemos actualizarlo posterior a la revisión de las ofertas. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo un presupuesto base y me dan las ofertas y están... Entonces yo digo, bueno, ¿será que yo me equivoqué? Entonces yo tengo la potestad de actualizar ese presupuesto base para ver si es verdad que eso tiene un precio distinto al que estimó en su momento el que hizo el presupuesto base, o ese presupuesto base está correcto y las ofertas se volvieron locos todos. Quieren ganarse toda la plata del mundo porque, como todos sabemos, la gente cuando le cotiza al Estado le pone un sobreprecio porque se tardamos en pagar X. Entonces tenemos que tener el presupuesto base porque así lo dice la ley. Es una estimación de los costos, pero no es una camisa de fuerza. Y por eso lo podemos actualizar para determinar la razonabilidad de las ofertas. Las garantías, como le hablamos, distintas a las fianzas, que sean garantías de funcionamiento, garantías de calidad, hay que pedirlas, eso está en el artículo 149 de la ley, pues la gente no lo hace. Y las medidas de promoción y desarrollo económico. Ayer estuvo el rector de la Universidad Comunal hablando fuertemente de todo ese sector que necesita pues,
crecer. Hay organizaciones socioproductivas, organizaciones de base del poder popular, que son contratistas. También son contratantes. Ellos tienen las dos figuras. Cuando le das el dinero, ellos son contratantes. Cuando ellos ejecutan cosas, son contratistas. Pero hay que tener medidas preferenciales para ello. Sale una ley de emprendimiento que dice esa ley que ni siquiera tienes que tener un fondo de comercio para ser emprendedor. Sin embargo, el servicio inmediatamente los habilita, porque no dice en ningún lado, no tienes que habilitarte en el servicio para contratar con el Estado. Entonces, el servicio las habilita con preferencia, así como habilita a las empresas internacionales. Lo que pasa es que a la gente no le gusta cumplir con las normas fundamentales. ¿Por qué? Porque todo el que tenga contrataciones con el Estado tiene que habilitarse ante el SNC, porque es la base de datos de quién se está vinculando con nosotros. ¿Ok? Y es una base de datos que le sirve a todo el mundo para saber quién hace qué en esto. Por supuesto, el inicio de los procedimientos tiene que estar autorizado y los registros de proveedores son importantes y tenerlos en digital y tenerlos actualizados. Como el mismo RNC, yo puedo tener mi registro de proveedores. ¿Por qué yo tengo un registro de proveedores actualizado? Porque el único procedimiento donde yo no sé quién viene es el concurso abierto, ¿verdad? Publico, venga el que quiera, pero todos los demás yo sé quién viene, entonces yo debería ya tener todos sus papeles, su experiencia y todo eso para facilitarme la vida. Pues entonces invito a alguien, porque hay gente... Es que yo lo invité porque estaba en el RNC, y quien dice que el RNC es el registro de proveedores tuyo. Es una información que ¿quién la carga? ¿Quién carga la información del RNC? El contratista. Entonces, ¿cómo vamos a decir si él cargó que él le da servicio a la NASA? Eso no le consta al SNC ni vaya a preguntar si es verdad o no. Por eso es que la contratación tiene que, la calificación es nuestra, es de los contratantes. ¿Bien? Certificación y publicación de las comisiones de contrataciones. Las comisiones tienen que certificarse ante el Servicio Nacional de Contrataciones. Hay un poco de gente mora con eso. ¿Ok? Eso es una obligación. Aunque la ley establece, y el servicio lo dice, que aunque no estés certificado y no estés publicado, puedes funcionar, porque la ley dice, estás designado. Pero el reglamento dice, tienes que publicarlo. ¿Ok? Y dice la ley que tienes que certificar, hay un procedimiento que está en la página, hay una providencia que está en la página del servicio, y la gente se está certificando, inclusive se ha modificado el sistema para que sea automático, igualito que como se habilita una empresa, igual se certifica una comisión en forma automática. Entonces tenemos que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque hay un tema que en el artículo 166 de la ley, supuesto generador de responsabilidad administrativa, dice: es responsable administrativo no mandarle al servicio lo que requiere el servicio. ¿Qué requiere el servicio? La planificación de compra, la rendición trimestral, los llamados a concursos, la evaluación de desempeño, ¿ok? La información de la gente que te ha incumplido para hacer su expediente de inhabilitación y la comisión, tanto la designación como la certificación. Entonces, eso es una obligación, eso no es si te provoca, ¿ok? Por lo tanto, bueno, a nivel de control interno hay que presionar para que se hagan las certificaciones de la comisión ante el SNC. La moneda en proceso de contratación, nuestro dolor de cabeza. Con esta dolarización, tenemos que ver, la moneda es el bolívar. Aquí, la moneda oficial es el bolívar y está ¿dónde? En la Constitución. Ahí no podemos decir. Si hay gente que entonces cotiza en dólares, estos días alguien dijo un ente, voy a cotizar en euros porque el dólar está medio raro. La moneda que es el bolívar, le guste o no a la gente. Y todo es en bolívares. Y tú registras en bolívares. Y tu presupuesto es en bolívares. Usamos, como dice allí, de existir convenio, que existe, pues no lo podemos decir el convenio, porque puede que lo cambien o puede que no haya después. De existir convenio, puedo pactar el pago amarrado a la divisa. Pero eso se tiene que establecer. Porque a veces el hombre cotiza en dólares y tú le pagas en bolívares a la paridad sin que él te lo haya pedido. Entonces tú estás pagando mal. Porque el que tiene que pedir, necesito que me pagues a la paridad vigente al momento de la facturación, es el contratista, no el contratante. Si él no te lo pide, no lo hagas automáticamente. Porque hay una irresponsabilidad de nuestra parte. Lo tiene que pedir él. Y nosotros somos tan prácticos que entonces él manda su cosa en dólares, entonces yo le pago en bolívares y esos expedientes son un desastre. ¿Ok? Pues no aguantan un control. Llegamos entonces ya al proceso de selección. A medida que avanza, es menos artículos. ¿Por qué?
porque la ley, por ejemplo, administración de contratos, va del artículo 116 al 165, o sea, que es un tercio de la ley. Y el reglamento va del 131 al 184, o sea, que es un tercio del reglamento. O sea, la administración de contratos está bastante bien regulada, aunque aquí tiene unos artículos. En la selección también hay bastante, que es lo que más regula la ley, cómo pides las ofertas, cómo haces las cosas, cómo son los actos. Sin embargo, hay que regular algunas cosas, como vemos acá, de las invitaciones a concurso cerrado, consulta de precio y contratación directa. Todo el que viene para acá yo lo tengo que invitar. Eso es una falla de los expedientes. Aparecen las ofertas, no está la invitación. ¿Cómo llegó la oferta? Tiene que haber una invitación y tiene que haber una calificación previa de esa gente a quien yo invité. Y eso evitaría al de ferretería vendiendo bolsas de comida. Por supuesto, las invitaciones tienen que estar en medios electrónicos porque dice la ley de contrataciones en su artículo 2 y la ley contra la guerra económica usen preferentemente los medios electrónicos. Pero los medios electrónicos tienen que tener comprobación. Yo te mandé un correo, contéstame el correo. Si tú mandaste un correo, invitaste a 5 y te pidieron 2 y no tienes la respuesta de la invitación ni la recepción, invitaste a 2. Verdad verdadera, invitaste a 5. Verdad procesal, invitaste a 2. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Que la verdad procesal sea igual a la verdad verdadera. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar eso de la invitación, porque eso es lo que inicia un proceso de contratación. Podemos usar correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que garantice la recepción. En todos los casos debe solicitar y mantener en el expediente la constancia de envío y de la recepción de esas invitaciones. ¿Ok? La vigencia de las ofertas, que es algo que no ponemos. Nosotros no ponemos la vigencia de las ofertas. La ley dice, podemos ampliar la vigencia de las ofertas, pero no dice que es obligatorio ponerla. Entonces nosotros no ponemos vigencia de oferta muchas veces. Entonces viene alguien y dice, vigencia de la oferta 2 días. Como que tú tienes un kiosco periódico para tú comprar rapidito una cosa. La mínima vigencia de la oferta es 8 días hábiles, que es 1 semana y media. Yo puedo decidir en 2 días, pero yo tengo que tener una oferta vigente porque puede pasar cualquier cosa que me retrase. Entonces se vence la oferta, empiezo otra vez con el proceso. ¿Y qué pasa cuando me tardo en un proceso? Contrato cada día más caro. Por eso tenemos que ser eficientes en eso. El que me va a cotizar, ¿qué va a agarrar? Va a decir, mira, yo voy a poner, eso es para la semana que viene. Entonces yo voy a, porque así hay mucha gente. El dólar va a estar, porque hay gente experta, yo creo que el dólar va a estar en 39. Entonces te pone la oferta una paridad de 39. Pero entonces, si Desiree me da una oferta, Lice me da otra oferta, Narki me da una oferta, y cada uno estima un dólar, ¿quién va a ganar? La más barata que cumpla con todo al final, ¿no? Por eso es que hay competencia. Y por eso tenemos que ser objetivos. Porque a lo mejor Lice, que quiere ganarse toda la plata del mundo, pone el dólar a 45. Pero cuando veamos la oferta, ni en el caso de esto está muy caro. Porque hay otras mejores. Y por eso es que tenemos que hacer competencia. Y cuando no hacemos competencia, pues el proveedor es chévere, toda mi vida, es maravilloso. Pídanle igual su estructura de costo y revisen las ofertas. Porque él puede ser muy chévere, pero puede estar queriéndose ganar más plata de la que debe ganarse. La gente tiene derecho a ganar, porque para eso está en el negocio, pero hay que revisar las ofertas. Por supuesto, podemos hacer adjudicación plurianual, es necesario en este país, sabemos que llega el 1 de octubre, ¿qué pasó? No llegamos, pero ya hay gaitas, hay hallacas por todos lados, hay plato navideño, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces cuando vamos llegando a diciembre? La gente no, estoy de vacaciones, estoy en modo Navidad, será para el año que viene. Entonces es mejor, las cosas que son recurrentes, háganla plurianual. Que me abarque aunque sea los 3 primeros meses del año que sigue. ¿Ok? Y yo puedo adjudicar inclusive eso. Lo que voy a activarlo es cuando tenga el presupuesto aprobado. Pero la adjudicación plurianual está en la ley y debemos usarla para preservar la continuidad de los procesos que son medulares en las organizaciones. ¿Bien? El uso del contrato marco, esto es un tema. No se imaginan las veces este año que yo he visto entes que un contrato marco lo firman todas las empresas como si se hubieran consorciado, como si se hubieran hecho alianza. No es que es marco igual para todos, no es igual para todos, pero cada una tiene que tener su contrato. Pues ¿cómo lo vas a administrar? Y si una te falla, todos vuelan. Cada contrato, y eso parece una obviedad, pero no, parece mentira, no es una obviedad. La gente en su cabeza cree que el contrato marco, y además creen que el contrato marco es un pote. Contrato marco, 3 millones, pero ¿qué?
La ley te dice que tienes que poner cantidades estimadas y monto estimado de cada cosa que vas a comprar. Y el contrato marco te pide subirlo, bajarlo, cambiarlo, adendarlo, como cualquier contrato. Entonces hubo que regular en este artículo esas obviedades, que parece que no lo fueran, para regularizar ese tema. El acto motivado en contratación directa, aunque está en la ley y en el reglamento, debe firmarlo quien tiene la delegación. Entonces, tú ves a veces que hay este acto motivado firmado por un gerente en un expediente que no tiene la delegación, no es la máxima autoridad ni lo tiene delegado. Y por supuesto, tenemos que justificar bien, porque entonces la ley dice que son 4 cosas que tiene acto motivado. Identificación de quien suscribe, los hechos, que son del usuario, el derecho, que es el 101, numeral qué, consideraciones para decidir y la decisión. Y no, consideraciones para decidir, en vista que necesito esto, decido. No. Tú tienes que decir por qué no vas a hacer un concurso en que lo de las consideraciones vinculen el hecho con el derecho. Porque entonces la gente cree que lo que él sabe, lo sabe quien lea eso. Y los papeles tienen que hablar por sí solos. Y los usuarios, que son los responsables de los hechos, no les gusta escribir. Mira, hay que arreglar el portón. Dame un motivo para que el portón. Si hay que arreglar el portón porque se dañó. Chao. 2 líneas, mira, la seguridad, si llueve, la noche. Entonces, tú puedes decir la verdad, pero a la gente no le gusta escribir. Yo di un curso aquí mismo en canalizaciones hace años y yo estaba hablando de estos temas y alguien gritó ayer, aquí lo que hay es un curso de redacción que hay que darle a esta gente, porque a la gente no le gusta escribir o no tiene capacidad para desarrollar ideas también. Por supuesto, obligatoriedad de estructura de costo, eso está en la ley, artículo 77, numeral 13, debo rechazar ofertas que no vengan con estructura de costo. Pero hay que decir claramente en la norma, deben contar con estructura de costo que permitan constatar que son precios justos y razonables y que están apegos a la ley que regula esta materia y a sus disposiciones legales. Pues sabemos que en bienes y servicios la utilidad máxima es 30% en bienes y servicios. El administrativo máximo es 12,5%. Providencia 03 del SUNDE. Eso es obligatorio. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es la utilidad o el gasto administrativo si él no me da la estructura de costo? Ese es un grave problema que tienen todas las contrataciones. Hay que pedir estructuras de costo y hay que revisar las estructuras de costo. Hay que estudiar costos. Pues nosotros, cuando estamos en nuestra vida personal, tú no compras la cosa al precio que te dan, tú vas, buscas, verificas, chequeas, porque uno tiene que hacer la optimización de los recursos, los tiene que manejar. Por supuesto, los grupos evaluadores tienen que ser designados formalmente. Y eso se tuvo que poner porque hay gente que manda a evaluar ofertas, gente que no dice, ¿quién evalúa esto? ¿Y por qué firmaron esto? No, hay que designarlo formalmente, igual que hay que habilitarse ante el RNC. Todo el mundo tiene que habilitarse ante el RNC, que es una cosa electrónica, que para personas naturales y hay tarifas planas, para los emprendedores, ¿ok? Y no es costoso, ¿ok? Lo más caro no llega a $100. Para una empresa grande que tiene activos muy grandes, pues, por ejemplo. Pero ¿cuánto va a ganar él con esa contratación con el Estado? Entonces, no tenemos que escatimar allí, tenemos que pedir ese requisito, un requisito obligatorio. Por supuesto, la constancia de invitación y las notificaciones electrónicas del proceso de selección, en el marco de la ley que regula esta materia. La custodia de los expedientes, ese es el tema, ¿dónde van los expedientes? Dios mío, los tengo aquí, los tengo allá. La ley te dice, mira, puedes tenerlo en pieza. Los de contratación están acá y los de pago están en pagos, pues. Pero tienen que tener el mismo número de expedientes. Pieza 1, pieza 2. Pero cuando vengan los auditores, que son los malos de la película, y pidan los expedientes, entonces empiezan, no, un pedazo lo tiene consultoría, un pedazo lo tiene el usuario. Señor, no. El expediente es uno solo. ¿Ok? Aclaratoria de oferta, cuando me llega la oferta, yo puedo pedir aclaratoria de la oferta. ¿Cierto? Porque hay ofertas que, sin cambiar eso sí, ni el monto ni las características, sino profundizar sobre qué me estás cotizando. Y puedo reponer procesos cuando haya omitido formalidades esenciales. A lo mejor yo mandé unas aclaratorias, no le llegó a alguien, entonces pierdo el proceso, entonces yo repongo el proceso de las aclaratorias, las vuelvo a mandar y salvo el proceso. Tenemos que salvar los procesos, porque mientras más nos tardamos en contratar, señores, es más complicado, es más dinero.
Y llegamos a la administración de contratos, que tenemos acá las garantías. Tenemos que pedir garantía, tenemos que pedir, por supuesto, las garantías de mantenimiento de la oferta, de fiel cumplimiento, cuando sea necesario, como dice el artículo 123, no dice todo tiene fianza de fiel cumplimiento, no, cuando sea necesario, porque si es de ejecución inmediata, ¿para qué voy a pedir una fianza de fiel cumplimiento? Para liberársela, o una retención para liberársela inmediatamente. Eso es necesario, eso sí, ponerlo en el expediente. Cuando no le pido la fianza de fiel cumplimiento, tengo que decir en el expediente por qué no se lo pedí. No puede haber un hueco allí. Pues el auditor va a preguntar, ¿por qué a esta gente no se le pidió fianza de fiel cumplimiento? Entonces debe haber un expediente, un auto que diga, porque eso es de ejecución inmediata, verificado previamente al pago con control preceptivo, un acta de conformidad de servicio, X. ¿Ok? Por supuesto, cuando es póliza de responsabilidad civil, se debe estimar el monto de la misma. Eso es muy importante porque hay gente enloquecida que pide una responsabilidad del 30% del monto de la contratación. ¿Y qué hace eso? Te encarece el costo porque tú le pides 10 fianzas y te las va a cobrar todas. Tú no la vas a ver en la estructura de costo. Pero el contratista no te regala nada, él te cobra todo. Hasta cuando le pides 5 carpetas de la oferta, te cobra las carpetas y te cobra las copias. Porque no pierde nada, ni te regala nada. Y tienes razón, pues, pero no pidan cosas que no necesitan. A veces tú pides 5 copias y también se puede carpetas que no tienes que hacer con eso. Aprovechar las carpetas. Y por supuesto, no exija cantidad que no sea necesaria. Ese es un tema fundamental que dicen las normas. Los supervisores en bienes y servicios tienes que nombrar supervisores. Así como la obra tiene un inspector, en bienes y servicios hay que nombrar supervisores. Lo dice el artículo 137 de la ley. Y todavía la gente no. Entonces la gente es jurídico, consultoría jurídica, que cuando le dan el cargo no le dan una bola de cristal para que adivine lo que va a poner el contrato, ¿verdad? Entonces pone supervisor de contrato, tecnología. ¿Quién? El director. Porque cuando tú no pones, ¿qué debe poner el jurídico? Será por la gerencia de tecnología quien designará los supervisores de contrato mediante acta posterior. Porque así mismo hay que pedirle al contratista la contraparte. Pues no va a venir cualquiera queriendo entregar un reclamo, una reconsideración de precios. Entonces tú ves a una gente que no sabes quién es porque no está vinculado contigo, pues tú no lo conoces, y anda por tus instalaciones perdido como la mujer de Acude buscando a quien lo atiende. Se me cayó la cédula. Prueba de calidad de los bienes. En estos días fue un ente que todo el mundo estaba apretadito con la ropa porque no hicieron pruebas en los uniformes. Lavan los uniformes y la gente entonces anda como que fueran míos todos los uniformes. Hay que hacer pruebas técnicas de todas cosas que compramos. Y hay que ponerlo en el pliego, artículo 66, numeral 17. Tú ves un pliego, chévere, y omitimos eso que dice la ley. ¿Qué debemos pedir? Pruebas, protocolos que se practicarán a las cosas que estoy contratando. Y no lo ponemos y no lo hacemos. Entonces compramos mal. Porque después que la camisa roja se me puede rosada, ¿cómo le reclamó? Yo tengo que lavar la camisa 2 veces, no muestra. Porque cuando es una muestra me la trae perfecta. De las que trajo es que yo voy a hacer las pruebas. Para que él no sepa. Pues si no, hay gente muy viva que vive de eso. Por supuesto, los mecanismos de variación de precios, aunque ahorita hay menos mecanismos de variación de precios por el tema de la dolarización, cuando haya una modificación de precios, en obra siempre es la escalatoria, pero sabemos que hay ratos en que el Banco Central no está emitiendo los índices. Entonces opera ¿qué? La comprobación directa. Demuéstrame que tú pagaste eso. ¿Dónde dice eso? 142 del reglamento, que está vivo ese artículo perfecto. Demuéstrame que eso fue lo que pagaste para yo poder aprobarte ese incremento. ¿Ok? Y eso es necesario que lo manejemos y lo entendamos. Y las modificaciones de contrato, sea que vengan de el mismo contratista o del usuario, tienen que tener un procedimiento, tienen que procesarse, ¿no? Porque tú a veces agarras un expediente y dices, contrato modificación, ¿cómo llegamos aquí? Porque todos esos documentos que dice quién pidió la modificación, por qué revisada, es justa, es necesaria, tiene disponibilidad para eso, se omiten. Entonces son las fallas de los expedientes. El expediente habla por nosotros cuando no estemos y acuérdense que no vamos a estar toda la vida aquí, ni en ningún cargo. Pronto pago a los pequeños y medianos actores económicos no lo podemos poner a tardar tanto como una gran empresa. La misma ley de contrataciones lo dice, lo que hacen las normas reiteradas.
Y el finiquito contable. Es un tema del que la gente confunde el finiquito contable con el cierre de contrato. ¿Por qué lo confunden? Porque hasta el 2008 no había cierre de contrato sino finiquito contable. Pero desde el 2008 se acabó eso en el 2014 y el finiquito es el balance de cuentas que hace el contratante. Cuánto pacté, cuánto pagué, cuánto me amortizó el anticipo, cuánto queda. Y eso, como dice allí, puede generar reintegros o pagos entre las partes. Y luego que yo tengo el finiquito contable, me voy y hago el cierre administrativo de contrato que dice el artículo 151 de la ley, que se genera con la situación final de la ejecución del contrato. Debe tener informe del usuario que diga que se cumplió con la cosa contratada, el finiquito contable que hace la unidad y el visto bueno de asesoría jurídica, si visó un contrato. Queda exceptuado de eso cuando una orden de compra de servicio, que quien hace el cierre es administración, porque es quien hizo el contrato. Esto tiene que generar un documento que esté firmado por las dos partes, o quien tenga la delegación, en caso que no estén las dos partes. Y se incorporó esto del cierre unilateral, porque a veces llamas al contratista que está en Valencia y dicen, no, yo no voy ahí, la gasolina está cara. Cierras tú, porque si no cierras los contratos hay responsabilidad administrativa. Hay que cerrar los contratos, con ellos o sin ellos. ¿Okay? Lo que tenemos que dar evidencia es que lo invité y no vino. Penalizaciones. Las penalizaciones, señores, hay que colocarlas en los procesos. Y como dice el reglamento, eso generalmente es por día. 1 por 1000, un bolívar por cada 1000 bolívares, 5 por 1000, 10 por 1000, lo que quieras ponerle. Pero cuando llega al 15% de monto de contrato, hay que rescindir el contrato por incumplimiento. ¿Ok? Eso dice el reglamento, lo traemos a las normas para regular eso. Bien. La evaluación de desempeño, el sistema integrado del Servicio Nacional de Contratación ya tiene la evaluación. Es muy importante destacar en este sentido que la evaluación de desempeño es el reporte de los resultados. Tú primero tienes que evaluar al contratista, notificarlo, que él acepte eso y después que lo cargas en el servicio. Hay gente que cree que evaluar es cargarlo en el servicio y no le ha hecho la notificación al contratista. Hay que notificarle a los contratistas porque él puede no estar de acuerdo y él puede tener derecho a la defensa y aplicar un recurso. Mira, ¿por qué me evaluaste regular? Entonces tú le explicas por qué lo evaluaste regular. La notificación de los resultados en el servicio tiene que mostrar en JPG o en PDF que él recibió la notificación. ¿Okay? Si no, el sistema no te va a dejar cargar la evaluación. Y en caso de incumplimiento del contratista, es obligatorio mandar el expediente para aplicar la sanción de inhabilitación. Bien. La evaluación de desempeño deficiente necesita, por supuesto, ese expediente porque eso implica un procedimiento de sanción principal, que es la multa que le debe establecer el ente, y después el servicio hace la accesoria, que es la que duele, que es inhabilitarlo ante el Servicio Nacional de Contrataciones. Y esto se agregó. Tenemos que evaluarnos nosotros, señores. No puede ser que todos los años compramos lo mismo y todos los años nos cuesta comprar las cosas. Porque agarramos y nos copiamos una cosa que nos generó malos resultados. O la rotación del personal hace que el que llegó que no vio cómo se compró, vuelve a repetir todos los errores del pasado. Por eso es que tenemos que revisar cómo funcionamos. Nosotros tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Independientemente de que los auditores lo hacen, pero lo hacen a veces con forma tardía, porque eso es posterior. Nosotros, inmediatamente, cómo nos fue en esta contratación, en qué fallamos, para que el año que viene, cuando hagamos la misma, porque siempre contratamos lo mismo, lo hagamos de manera más eficiente. Bien, y las disposiciones finales de esta norma lo que hace es vincularlas por supuesto, a las disposiciones que dice la Ley de Contrataciones, el 166, que es responsabilidad administrativa por incumplimiento, que está aquí recreado, lo que dice el 91 de la Ley de Contraloría, que también aplica sanciones por incumplimiento, y por supuesto, todas las disposiciones que deben incluirse en los manuales, en las normas internas de contratación, y por supuesto, sin perjuicio a lo que la Contraloría General tiene y la Superintendencia tiene como atribuciones para ejecutar sus actividades de control. La ley es el lecho por donde pasa el torrente de los hechos. A mí me encanta esta frase, porque todo lo que está en ley llega a buen término. ¿Okay? No es perfecto. Nosotros no somos un país perfecto, pero somos el segundo país en el mundo en leyes. Tenemos más leyes que muchísima gente. Qué triste es que no nos las leamos, que no las cumplamos. ¿Okay? Es algo que tenemos que estudiar.
Yo creo que tenemos un país maravilloso y es tan maravilloso que ha aguantado todo lo que está viviendo, ¿sí? Pero tenemos también que poner nuestra parte. Tenemos que hacer un efecto multiplicador. Tenemos que esto llevárselo a todo el mundo y que la gente que no quiera cumplir con la norma, que se salga de la administración pública, se ponga a vender torta, que hacer cualquier cosa, pues. Pero el que está en la función pública, esté en auditoría, en presupuesto, en administración, tiene que cumplir con las cosas que dicen las normas. Porque las leyes, favorablemente, no son camisas de fuerza. Aquí la ley venezolana te da salidas. ¿Cómo la ley de contratación tiene 10 años y todavía se puede usar? Porque tiene salidas para todo. Y estas normas son evidencia de ello. Podemos hacerlo de manera maravillosa. Tenemos un gran país y tenemos que, independientemente de lo que pensemos de cómo vivimos, todos queremos tener un país que funcione correctamente. Y para eso estamos todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias.